veis ahí cómo sale la planta del vivero, de la maceta, y veis que tiene las raíces, pues bueno, en función del tiempo que lleve, lo aconsejable es que no lleve más de un año en la maceta. En función del tiempo, pues las raíces pueden estar, digamos, más enroscadas o menos, ¿no? Puede estar en la base dándose vueltas, como ocurre con la mayoría de las plantas en maceta. Si esa planta que vemos ahí, si la ponemos tal cual en el suelo, casi con toda seguridad que no se va a morir, pero tampoco va a crecer. O sea, el arándano no tiene fuerza, digamos, para emitir raíces nuevas a partir de esas raíces que tiene ahí enroscadas en la base, enrolladas. Entonces, es muy importante lo que veis aquí a la izquierda de la imagen. Deshacer el cepillón. Las raíces ya, a la hora de plantarlo, ponerlo ya más o menos en la disposición horizontal que van a llevar las raíces su curso natural, ¿no? Para introducirse en el suelo. Eso otras especies, pues, de pequeños frutos, el arándano, el grosellero, la mora, no sé, la frambuesa, cualquiera de ellas los pones así, no tiene ningún problema. No pasa nada, echan raíces por todos los sitios, no pasa nada, pero el arándano no. Y de hecho se han levantado muchas plantaciones, ahora ya no, porque bueno, se sabe, pero sí que se han levantado plantaciones grandes por este problema. No haber hecho esto de mano cuando se hizo la plantación. Y en cuanto al mantenimiento del suelo, tanto de líneas y calles, la calle, pues bueno, es lo más sencillo. La calle, lo lógico es pasar una pero, una desbrozadora, que a la vez que nos tritura la hierba, la deja en el suelo, se queda incorporada ahí como abono, como fuente de materia orgánica, cuando se descomponga. La leña de la poda, que en principio es mínima, pero una finca adulta de arándano, pues sale leña, que no lo creéis, aunque parece que es un arbusto, pero sale mucha leña. Todo eso se tritura con la desbrozadora y queda todo en la calle. Pero luego las líneas, se puede ser, vamos, hay varias opciones, la mayoría de las cosas en la vida, ¿no? Poner la malla sintética, plástico, malla antihierbas. El plástico es mucho más barato, el plástico negro, pero dura mucho menos. Si es más caro el colocarlo luego que lo que te puede costar en un principio, ¿no? La malla tiene la ventaja de que te dura esta malla que se está poniendo por aquí, con la radiación que tenemos nosotros, pues nos dura 10-12 años sin ningún problema. En esa edad el cultivo sombrea mucho la línea ya, si se nos rompe la malla y la hay que quitar, ya no merecería la pena por otra porque ya sale poca hierba debajo. Sin embargo, si ponemos plástico y nos rompe a los 3-4 años, que es lo que puede aguantar un plástico, pues bueno, habría que volver a colocar otro y eso ya, pero bueno, esos son, digamos, un poco a gusto del consumidor, ¿no? Pero son las opciones que hay en caso de mulching inorgánico, digamos. Otra opción sería herbicida, la línea mantenerla sin hierbas mediante herbicidas. Yo me gusta dejar una cosa muy clara, porque aquí no hay mucha experiencia de estos cultivos y de los otros que tenemos experiencia tampoco lo hacemos. Dejamos siempre la hierba a la altura de las plantas, ¿no? O sea, que estamos cansados de ver por ahí lo típico de aquí, que son los manzanos, u otro frutal mayor, que pasan el verano pues casi cubiertos de hierba. Y la competencia que hace la hierba, la mala hierba, en este caso no es que son malas hierbas cuando no las cultivamos nosotros, sino tampoco serían malas, ¿no? Pero la competencia que hace en cuanto a agua y nutrientes es bestial. O sea, nadie se puede imaginar la competencia que hace al cultivo, sobre todo los primeros años. A eso a un manzano, un frutal ya mayor, que tiene un sistema regular más potente, que se instala primero en el suelo. O sea, que imaginaros lo que puede hacer a un frutal de este tipo, que les cuesta más trabajo adaptarse al suelo, instalarse en el suelo, con un sistema radicular superficial. O sea, la competencia de la hierba es muy, muy grande en este caso. Y otro de los casos que ha hecho levantar fincas o que se hayan quedado en nada, fincas de arándano, plantaciones de arándano, ha sido la mala hierba. La gente los ponía, los dejaba ahí cubiertas de hierba y a los 2 años vas allá y no tienes plantas. Entonces la competencia es muy, muy grande. Entonces, bien por el sistema que sea, la mulching, el herbicida, es un sistema para el que, bueno, en fin, para el que lo quiera hacer, el que no esté en cultivos ecológicos, se puede hacer sin ningún problema. Hay herbicidas autorizados y que se pueden aplicar al cultivo sin ningún problema, sin que perjudique el cultivo. Otro sistema sería el mulching orgánico. Normalmente es el de corteza de pino, podría ser de paja, otras cosas, pero el de corteza de pino tiene, digamos, doble finalidad. El de corteza de pino, la corteza es ácida. En caso de que no tengamos el suelo suficientemente ácido, el mulching de corteza de pino nos ayuda a bajar el pH del suelo, transmite acidez al suelo. Incluso el sistema radicular se quedaría más superficial, pero se queda
instalado en la corteza de pino y el cultivo va mucho mejor. Mantiene también la humedad del suelo. En caso de que no haya posibilidades de poner riego en un cultivo de arándano, lo más aconsejable es el mulching de corteza de pino. Pero es costoso, o sea, es más costoso por unidad de superficie, por hectárea, por ejemplo, es mucho más costoso poner el mulching de corteza de pino que el de plástico. Porque la corteza de pino hoy día ya la cobran en todos los sitios, pero ya no es el coste de la materia prima, sino es el coste de aplicarlo. O sea, aplicar a una hectárea toda la corteza de pino, eso tiene que ser, es un trabajo manual, ¿no? Y los trabajos manuales, pues bueno, ya sabemos los precios, ¿no? Entonces, bueno, hay las opciones que hay. Mulching plástico, mulching corteza de pino o línea limpia mediante herbicidas. El riego, pues cuando hablas de riego, hombre, la verdad es que ahora ya se empieza a ver más claro. Cuando a alguien le hablas de riego en un cultivo, aquí en Asturias, pues bueno, parece que ya lo tenemos asumido de otra manera, pero no hace mucho, cuando a la gente le decías que llevaba riego, este cultivo otro, era una cosa, ¿no? Pues en Asturias, poner riego en Asturias, pero si llueve, con todo lo que llueve, pero llueve mucho, pero no cuando más lo necesitamos, ¿no? O sea, los meses de verano puede llover, pero lo normal es que julio y agosto normalmente llueva mucho menos de lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, el tipo de riego más adecuado para el arándano, riego por goteo. Hay algunos casos que se emplea el riego por aspersión, que es un riego que va por encima de las plantas, que hace el efecto, simula la lluvia, pero no es el más aconsejable porque moja la planta, eso se traduce en más problemas de enfermedades. Por otro lado, cuando estás en cosecha, si riegas no puedes recoger, puedes mojar el fruto, no es conveniente tampoco. Aportas mucha agua donde a lo mejor no la necesitas, que es en el centro de la calle. El centro de la calle sí es posible que tenga, vamos, de hecho las raíces llegan ahí, pero no es donde más necesitas el agua, tan lejos de la planta. En fin, tiene una serie de factores que no son los más aconsejables para el cultivo. Solo se usa como medio de defensa para heladas. El riego por aspersión es digamos, el método por excelencia antiheladas, pero no solo en arándano, en cualquier cultivo. Hay otros, quemadores, molinos de estos de viento que te hacen mover el aire y tal, pero el más eficaz y el más barato es el riego por aspersión. Entonces, esto para que funcione bien hay que automatizarlo en la finca. Tú lo tienes automatizado para que cuando te baje de los grados que tú le pones, pueden ser 0 grados en primavera, que sería el problema del arándano serían las heladas de primavera, y automáticamente cuando baja la temperatura de esos grados que le hemos puesto, empieza a funcionar el riego. Esto lo que hace es que crea, luego con la helada y el agua, crea una película de hielo en la parte exterior de las flores, en este caso. La flor no, dentro de ese hielo, la temperatura no baja de 0 grados y la flor no se estropea. Cuando viene el día, se deshace el hielo y la flor no le pasa nada. Es una forma de defenderse de las heladas, bien en este caso para la flor o para los frutos, cuando fuese preciso, ¿no? Pero tiene los inconvenientes de que tienes que estar toda la noche echando agua en la finca. Si no es un suelo que drene muy bien, vas a tener problemas de encharcamiento. En fin, no es todo perfecto, tiene sus pros y sus contras. Pero vamos, en el arándano el riego por excelencia es el goteo, ¿eh? Goteo en la línea de plantación, como veis hay varios sistemas, como veis aquí. Si son plantas adultas ya se puede meter suspendido por entre las plantas. Cuando se hace el mulching normalmente se deja ya por debajo de la malla. Puede ir por encima, como el otro caso que veis aquí, de la malla, con un microtubo pinchado al pie de la planta al principio, o uno a cada lado de la planta cuando ya es más adulta. Pero tiene más inconvenientes. Cuando se está en recolección, por ejemplo, la gente que está recogiendo tiene que circular, cruzar la línea, y no va a andar todo el momento mirando a ver dónde ponen los pies. Se te marchan los goteros, se rompen, en fin, los animales que hay en la finca, porque que nadie piense que va a cultivar arándanos nada sin que tenga visitantes de la fauna silvestre, pues se meten también con los goteros, no sé si es que van buscando algo que los muerden, en fin, hay una serie de problemas, ¿no? Lo más aconsejable es por debajo de la malla. También es cierto que tiene que ser un tipo de manguera de goteo que nos garantice un mínimo de años sin obstrucciones. Normalmente garantizan 10-12 años la obstrucción. ¿Cómo se sabe si están tapados? Preguntáis a alguno si están obstruidos o no. Pues claro, no vamos a mirar uno a uno, evidentemente. Eso se controla por el volumen de agua que sale. Hay una válvula volumétrica a la salida del cabezal de riego, y si tú sabes que en tu parcela tiene que echar
3.000 litros por hora, por decir algo, cuando te está echando 2.000, alguno no echa. Entonces, cuando hay un porcentaje del 25-30% de diferencia,